¿Realmente cuánto duele una cirugía estética? Muchas pacientes no se operan porque piensan que es tan extremadamente doloroso que no lo van a soportar, que eso es solamente para valientes, que eso es para personas que toleran muy bien el dolor, pero realmente una cosa es lo que piensa la persona sobre el dolor en una cirugía estética y otra cosa lo que realmente es. Para esto vamos a ver cuáles son las cirugías estéticas más frecuentes y analizar cómo es más o menos el dolor en cada una de ellas. Las cirugías estéticas que con mayor frecuencia se realiza la gente en el mundo son estas: la mamoplastia de aumento en primer lugar, lipoescultura en segundo lugar, rinoplastia en tercer lugar y más abajo todas las demás. En esta gráfica, cirugías de párpados, abdominoplastias, mastopexias y otros tipos de cirugía. Entonces, ¿cómo es el dolor en cada uno de estos procedimientos? En una mamoplastia de aumento, generalmente el dolor es debido a que los implantes son colocados detrás del músculo y el músculo, que inicialmente es plano, tiene que adoptar la forma de la prótesis. Pero esto no siempre es así debido a que hay muchas técnicas para colocar implantes. Se pueden colocar por delante del músculo, se puede colocar parte y parte, una parte detrás, una parte por delante, subfacial, prepectoral, retropectoral, biplanar, en fin. Entonces esto puede determinar que una paciente tenga o no dolor en el postoperatorio y obviamente también está relacionado con el umbral del dolor propio de cada paciente. Entonces, para aclarar un poquito esto, como ustedes deben saber, en la mayoría de los casos en la actualidad los implantes son colocados retromusculares o retropectorales y por lo tanto esta cirugía tiene fama de ser dolorosa debido a que el músculo tiene que relajarse. ¿Cuánto tiempo tarda en relajarse el músculo? Más o menos unos 3 o 4 días. Entonces esperamos que una paciente con implantes o con mamoplastia de aumento con implantes tenga dolor durante los primeros 3 o 4 días de postoperatorio, y es un dolor muscular más como una presión que propiamente un dolor sumamente intenso. Entonces, si esta es la cirugía que más se realiza en el mundo, definitivamente no puede ser un dolor insoportable. Por otro lado, como les decía, no todas las mamoplastias de aumento duelen porque también depende del plano donde se encuentre y también depende de si se la está haciendo por primera vez o se está realizando un cambio de implante. Los cambios de implantes no duelen. Normalmente las pacientes relacionan el dolor en una mamoplastia con el tamaño de las prótesis. Dicen, no, si las prótesis son muy grandes me va a doler más. Eso es un mito, no tiene nada que ver con el tamaño de las prótesis. Por otro lado, lo relacionan también con el tamaño de las heridas. Entonces piensan que si la cirugía lleva mastopexia, o sea, un ancla, una T invertida, va a doler más. No tiene nada que ver con la longitud de las heridas. Tiene que ver, recuerden, con la posición del implante. Si está retromuscular, va a doler 3 o 4 días, pero ya a la semana la paciente está otra vez reintegrándose a sus actividades laborales y de estudios. Y si es prepectoral, no duele, y si es cambio de implantes, no duele. Ahora, en estos casos en los cuales hay mastopexia y la herida es grande, por más que aparezcan morados, equimosis, por más que la herida sea grande comparada con una de mamoplastia de aumento simple, que es apenas de unos 4 centímetros, el dolor no es en la herida. Recuerden que el dolor es muscular y solamente en aquellos casos cuando la paciente se está operando por primera vez. La lipoescultura. La lipoescultura, como ustedes saben, es un procedimiento donde realizamos extracción de grasa en algunas zonas y colocación de grasa en otras. Pero el tejido graso, el tejido adiposo, es un tejido que normalmente tiene mala circulación y tiene mala inervación. Y eso es muy bueno porque entonces esto hace que el procedimiento sea menos molesto, menos doloroso en el postoperatorio. Más bien nosotros describimos a una paciente que se va a hacer lipo por primera vez estas molestias como una sensación de maltrato o como un dolor muscular, como cuando ustedes hacen mucho ejercicio. Este tipo de molestias debería ser lo que normalmente una paciente en un postoperatorio de lipo sienta. De pronto también algo de cansancio fácil debido a que se baja un poco el nivel de hemoglobina. Pero ¿cuáles pueden ser los factores de que la lipo duela más de lo que debería? Bueno, uno, que en ocasiones las pacientes utilizan la faja tan extremadamente apretada que comienza a lastimar la piel, comienza a encajarse en algunos sitios, inclusive pudiera producir lesiones por fricción o por exceso de presión en algunas zonas, y por lo tanto eso duele. Por otro lado, tener la faja excesivamente floja también puede condicionar a que tengan mayor dolor, debido a que una paciente que no use la faja como debe ser los primeros días, sobre todo el primer mes,
mejor dicho, que pase periodos muy largos sin la faja o que no le meta la faja y la faja esté excesivamente laxa, muy floja, va a hacer que la piel se sensibilice y tenga más molestias, además de que va a estar edematizada todo el tiempo y va a tardar más en ver los resultados. Entonces, los dos extremos producen dolor, tanto tener la faja muy apretada como tenerla muy floja. Otra situación que pudiera condicionar en algunos casos dolor, sobre todo si hay presencia de un hematoma muy grande, por ejemplo, un hematoma que sea grande pudiera estar relacionado con alguna lesión vascular o con alguna lesión del músculo y eso pudiera provocar más dolor. Sin embargo, el solo hecho de tener morados en la piel no hace que una lipo sea más o sea menos dolorosa. De hecho, normalmente estas zonas con morados no duelen. Otro factor que puede tener relación con el dolor en las lipoesculturas es qué tan traumática fue esa lipo. Una lipoescultura donde hagamos marcación abdominal, a pesar de que no diríamos que es algo muy traumático, porque si estamos haciendo marcación es una persona que obviamente no está obesa, está delgada, sí produce cierta sensibilidad en las zonas de la marcación que son trabajadas como que en una forma un poco más intensa con el microaire, y las pacientes generalmente refieren un poquito más de sensibilidad en la parte anterior del abdomen que en otras zonas de la lipo. Haciendo un paréntesis acá, las lipoinyecciones, o sea la transferencia de grasa a glúteos, no duele. El paciente se puede sentar, se puede acostar boca arriba y sin embargo no tiene mayores molestias que en otras zonas de la lipo. ¿Cómo es el dolor en el postoperatorio de la rinoplastia? Esta sí, definitivamente yo creo que es la cirugía que se lleva el premio en cuanto a la especulación al dolor se refiere. Como ustedes ven a su amigo o a su amiga que se realizó la rinoplastia, lo ven así recién operado, con párpados inflamados, con morados en los ojos, con un yeso en la cara, llama mucho la atención. Además de que otras cirugías del cuerpo, ustedes no están viendo los morados ni están viendo las heridas y por lo tanto no se alarman. Entonces, en la rinoplastia, la gente particularmente sabe cómo se veía su amiga o su amigo recién operado y eso les llamó mucho la atención y lo primero que dicen es, uy, eso debe doler demasiado. Debe ser sumamente doloroso porque lo vi morado, parece que se hubiera fracturado, parecía que los párpados no podían ni abrir los ojos. No, debería doler mucho. Pero pregúntenle a la persona que se realizó la rinoplastia. La persona que se realizó la rinoplastia les va a decir que eso no duele. Normalmente la rinoplastia no duele, por más que uno haga osteotomías, por más que se corte el hueso y se muevan los fragmentos de hueso, por más que se reconstruya la nariz de cero, no duele. ¿Por qué? Porque bueno, estos tejidos son muy nobles y realmente ese es el comportamiento habitual de este tipo de cirugía. Pero en algunas ocasiones pudiera doler cuando sobre todo se dejan cuerpos extraños dentro de las fosas nasales. Esto sucede mucho en algunas cirugías que realizan los otorrinos por razones funcionales, no necesariamente estéticas, sino más bien funcionales, en las cuales este cuerpo extraño o estos conformadores que permiten a la persona respirar en el postoperatorio producirían molestias en la mucosa y por lo tanto un disconfort al paciente que no está relacionado propiamente con el procedimiento, sino más bien con lo que se le dejó dentro de la nariz para que pueda respirar o para mantener un espacio. Cirugía de párpados. Aquí les estoy mostrando pacientes que tienen 1 o 2 días de operado. O sea, normalmente no se los enseño en postoperatorio inmediato en redes sociales debido a que todavía no se ve cómo van a quedar. En todo caso, en este video sí me pareció importante mostrarles cómo se ven los pacientes recién operados debido a que generalmente este tipo de hematomas o ese edema facial llama mucho la atención y la gente piensa que es muy doloroso. Realmente la cirugía de párpados como esta, una blefaroplastia superior e inferior, es una cirugía que no duele. Puede ser que cuando pase el efecto de la anestesia, unas 2 o 3 horas después de la cirugía, la paciente sienta unas pulladitas, puede ser que tenga un poquito de inflamación, puede ser que sienta inclusive como cuerpo extraño en los párpados, o sea, como si tuviera un pelito o como si tuviera arena en la conjuntiva. Sin embargo, esto es una sensación muy temporal, muy pasajera, que prácticamente puede durar solamente las primeras horas. Posteriormente, ya con los analgésicos y los demás tratamientos, terapias de postoperatorio, la paciente se desinflama muy rápido y prácticamente en una semana, al igual que en la rinoplastia, ya se ven bien. Y si queda alguno que otro morado, que sí pueden tardar unas 2 o 3 semanas en desaparecer totalmente, en ese caso
pues se puede maquillar y realmente lo importante es que la persona no tiene dolor. Los puntos de una blefaroplastia se quitan a los 7 días. En este caso tenemos una paciente que tiene una cirugía combinada de rinoplastia con blefaroplastia. En el caso anterior, la paciente tenía cierta edad y también fragilidad capilar, por eso tenía esos equimos y huesos morados orbitarios que llamaban tanto la atención, pero lo normal es más bien esto. Y produce más edema y más morados en la zona orbitaria alrededor de los ojos. La osteotomía de la rinoplastia, o sea, la nariz, inflama más los párpados que la misma cirugía de párpados. La cirugía de párpados sola normalmente no produce mucho edema, a menos que se produzca un hematoma en el postoperatorio. Pero fuera de las eventualidades, generalmente una cirugía de párpados no duele nada, es muy llevadera, de rápida recuperación, se realiza con anestesia local, se quitan los puntos a los 7 días y la persona rápidamente se reintegra a sus actividades habituales. La abdominoplastia o dermolipectomía abdominal es otra cirugía donde la gente se ha dado la tarea de repetir de que esa herida tan larga debe doler mucho y por lo tanto entonces debe ser una de las cirugías más dolorosas y por lo tanto, bueno, ¿no? Muchas especulaciones en torno a esto. Sin embargo, recuerden que la longitud de la herida no es proporcional al dolor que produzca una cirugía. Entonces, ¿cuál es la realidad en cuanto al dolor en una abdominoplastia? Generalmente, la paciente puede sentir un poquito de ardor en la zona púbica o en la región de la herida el primer día de operada. Los demás días no se queja para nada del abdomen y de hecho se le queda un poco insensible durante un par de meses. Más bien, el dolor en la abdominoplastia o en la dermolipectomía lo refieren en la espalda, porque esta es una cirugía donde el abdomen queda tan tenso que la persona requiere caminar durante la primera semana inclinada y tiene que dormir encorvada, bien sea semisentada o de medio lado, pero en posición fetal. Entonces esto implica que va a tener ciertas molestias en la espalda por esta posición forzada durante una semana. Recuerden de todos modos que en una semana ya esa persona está caminando derecha, ya puede dormir completamente horizontal y durante los días donde pudiera tener esas molestias de espalda se puede manejar con relajantes musculares y analgésicos sin ningún problema. Entonces, para concluir, si hiciéramos una escala del dolor de los procedimientos menos dolorosos a los más dolorosos, como en este caso, y los comparáramos con dolores que ustedes pudieran ya conocer y que son característicamente muy intensos en medicina, por ejemplo, el dolor del parto o el dolor de un cólico nefrítico, o sea, de los cálculos renales, entonces pudiéramos decir que uno de los dolores más intensos en medicina, que es el de cálculo renal, representa el 10 y el parto estaría por ahí cerca, entre 8 y 9. Mientras lo menos doloroso, que sería el 0, estaríamos hablando de una rinoplastia, una blefaroplastia y subiendo un poquito más una lipoescultura dependiendo de la magnitud y otras cirugías, de modo que las que ya se les acercarían más a las cirugías realmente dolorosas estaríamos hablando de mamoplastias de aumento por primera vez. Entonces, todas las demás cirugías estarían en ese rango de color verde que ustedes ven aquí. Por ejemplo, las mastopexias, la mayoría de las lipoesculturas, una cirugía de orejas pudiera doler un poquito más que una rinoplastia que realmente no duele o que una blefaroplastia, pero generalmente los pacientes de otoplastia se quejan un poquito más de molestias que los mismos pacientes de párpados y de nariz. Entonces, en cuanto al dolor y la cirugía estética o las cirugías más frecuentes, tenemos que las rinoplastias no duelen. Las mamoplastias depende. Si es una mamoplastia de aumento por primera vez, esa debería doler 3 o 4 días, dolor muscular, presión, pero llevadero. Si es un cambio de implantes no duele. Si es una mastopexia no duele, o sea, reafirmación no duele, reducción no duele, retiro de implantes y reafirmación no duele. En cuanto a las cirugías tipo lipoescultura, lipoaspiraciones, lipoinyecciones, las molestias son moderadas y generalmente del primer y segundo día, más como sensación de maltrato que propiamente dolor. En cuanto a una cirugía de párpados, una cirugía de orejas, la de orejas pudiera molestar en determinadas circunstancias, la de párpados normalmente no duele nada. Y en cuanto a cirugías abdominales como la dermolipectomía, abdominoplastia, marcaciones abdominales, la marcación abdominal debería producir ciertas molestias tipo sensibilidad de la piel del abdomen. La abdominoplastia más bien deja la piel del abdomen insensible durante un par de meses
y la gente o los pacientes tienden a quejarse un poquito más de dolores de espalda durante la primera semana que propiamente de dolor en el abdomen o en la herida de la operación. Muy bien, si les gustó el contenido de este video, no olviden darle like, compartir, dejar sus comentarios y suscribirse a mi canal de YouTube. Recuerden, les habló el doctor José Luis Martínez Ardila, cirujano plástico, y gracias por mantenerse atentos al contenido del Cirujano de las Reinas.